Hola, bienvenidos. En el tema de ahora hablaremos un poco acerca de los prefijos y sufijos griegos y latinos. Pero para iniciar es importante reconocer que nuestro idioma tiene un origen que se remonta a los tiempos antiguos. Justamente en la península ibérica. Fue hace mucho tiempo que en la península ibérica se hablaba algún tipo de idioma que se conocen como lenguas indoeuropeas, que eran lenguas que eran típicas de esa región. Pero conforme avanzó el tiempo, la península ibérica se volvió un lugar muy próspero para lograr las invasiones y fueron los romanos quienes en un primer momento llegaron a invadir la península ibérica, pero estos a su vez ya habían invadido con un tiempo de anterioridad los pueblos griegos y de los pueblos griegos habían tomado parte de su cultura, de sus tradiciones, de su cosmovisión, la forma en que ven el mundo y también de su idioma, incluyendo algunas palabras griegas o algunas variaciones o partículas griegas a su propio idioma. Al llegar a la península ibérica se forman lo que se conocen como lenguas románicas o romances, y una de estas lenguas es justamente el español. El español que nosotros hoy en día hablamos tiene obviamente en su base léxica palabras tanto griegas como latinas. Y eso es la razón por la que cuando nosotros hablamos o nos expresamos podemos ver que tenemos algunas palabras en común con los griegos y los romanos. Y muchos de estos prefijos y sufijos que nosotros agregamos a las palabras que creamos o que utilizamos tienen justamente un significado que viene desde esos tiempos. En este caso vamos a revisar solo algunos ejemplos porque realmente son muchas las palabras que tienen en su base léxica prefijos y sufijos griegos. El primer prefijo en este caso, que para recordarlo cuando hablamos de los prefijos, estamos hablando del monema que va antes del lexema, que el lexema sería la parte fija y el prefijo sería lo que va antes justamente de ese prefijo. El primero que tenemos sería el prefijo emi, que para este caso lo vamos a ver de una manera diferente. Para este caso, este emi significa medio o la mitad. Entonces, en palabras como hemisferio, este emi nos está agregando el significado de que estamos hablando de la mitad de una esfera. Por eso se llama hemisferio, la mitad de una esfera. Y sabemos que existen las líneas del Ecuador, como del meridiano de Greenwich, que dividen a la Tierra en dos partes iguales, ya sea de forma vertical o de forma horizontal. Y ese sería nuestro primer prefijo, el prefijo emi. Luego también vamos a agregar un nuevo prefijo, que en este caso sería deca. Deca, que significa justamente 10. Y como ejemplo, aquí tenemos el decaedro, que es una figura geométrica que tiene justamente 10 lados o 10 caras. Con deca también, si ustedes recuerdan, la palabra década, que nos habla de 10 años, justamente tiene su base ese prefijo que significa 10. Decálogo igual también son 10 principios que se aplican al momento de hablar o al momento de escribir en un decálogo. La siguiente palabra que tenemos es epi. Epi, este prefijo griego, justamente, perdón, sí griego, significa justamente encima. Es decir, que cuando hablamos del epi estamos hablando de la capa exterior o de lo que está encima de algo y por eso decimos epidermis, que la epidermis sería la capa de la piel que se encuentra encima o en cuyo caso la que nosotros podemos sentir. Esto que nosotros tocamos sería la epidermis porque es la capa que está encima de las otras capas que están internas. Luego tenemos el siguiente prefijo griego que sería auto. Auto, que significa por sí mismo, unido a otro en este caso, otro lexema que es móvil, que nos habla de movimiento. Un automóvil es aquel que se mueve por sí mismo. Otras palabras que también llevan auto tienen que ver con algo que hemos estado aplicando en esta pandemia, como es el autoaprendizaje, o sea, aprender por nosotros mismos, ¿sí? Autodidacta igual, ¿verdad? Luego tenemos el siguiente prefijo griego, que sería en este caso anti, que significa contra. Y una palabra que lo usamos está el antídoto. El antídoto que sabemos que es una inyección o un medicamento que se aplica ante una enfermedad o alguna situación donde la salud se vea justamente amenazada.
Les dije, solo van a ser algunos porque son una gran cantidad. Ahora vamos a hablar de algunos sufijos griegos. Los sufijos, recuérdense que es la partícula que agregamos al final de las palabras, pero que también agrega algún tipo de información importante. Y el primero que tenemos es grafía, que grafía significa escribir. Entonces la caligrafía es justamente cómo nosotros realizamos las letras. A la forma en que nos han enseñado a escribir, nosotros lo llamamos caligrafía. Grafía por justamente escribir. El siguiente sufijo sería itis. Itis, que significa inflamación. Por eso cuando una persona dice que tiene gastritis, es porque tiene justamente inflamado el intestino, ¿verdad? O el estómago, justamente por eso se llama gastritis. O la rinitis, hay personas que cuando llega la época de invierno o de frío le da rinitis porque le duele justamente la nariz. El siguiente sufijo sería ragia, que ragia significa derrame. Por eso es que una hemorragia es un derrame exagerado que se tiene de sangre, ¿verdad? Una hemorragia, hemo de sangre. El siguiente sufijo que tenemos es arca, que arca significa gobernante. Y aquí tenemos al monarca, que un monarca obviamente es un rey, es el mismo nombre que se le da a un rey que gobierna obviamente a un reino o una monarquía, ¿sí? En todo caso. El último, creo, de los sufijos que tenemos sería atra, que atra significa médico. Y lo unimos a otro prefijo, en este caso pedia, que significa niño, y entonces un pediatra es aquel médico que se especializa en la salud de los niños o de los infantes. Luego también les decía de que la base de nuestro idioma tiene que ver con el latín, que era el idioma que hablaban justamente los romanos que conquistaron toda esta región, y por eso vamos a revisar algunos prefijos latinos que seguimos utilizando. El primero es ex, que significa más allá, o sea que ya está lejos de nosotros, está más allá. Y tenemos como ejemplo un expresidente. En este caso tenemos aquí a Obama, que es un expresidente de los Estados Unidos. Entonces, por eso utilizamos ex, ¿sí? Como algo que está más allá de nosotros o de nuestra actualidad, de nuestra realidad actual. Luego tenemos el prefijo bis, que bis significa dos. Y en este caso, el ejemplo es la bisabuela, o sea que es dos veces abuela. Cuando hablamos de una bisabuela, estamos hablando de la persona que es la abuela de mi abuela. Por eso es bisabuela, dos veces abuela. O sea, tiene hijos, tiene nietos y tiene bisnietos. O sea, nietos en segundo grado, en segundo nivel, por decirlo de alguna manera. El siguiente que tenemos es intra, que significa dentro. Y un ejemplo de eso son los intramuros, que son los juegos que se realizan dentro de los muros de una cancha o de una institución educativa. También otra palabra que lo usa es las inyecciones que son intravenosas, porque van dentro de nuestras venas, ¿sí? O intramuscular dentro de nuestros músculos. Luego tenemos otro prefijo latino que es abs, que abs significa separación. En este caso tenemos la absolución, donde a una persona se le ha absuelto, se ha encontrado, se ha liberado de alguna situación legal en la cual se encontraba metido o que estaba justamente pagando. Luego tenemos los sufijos latinos, que igual son las partículas que agregamos al final después de un lexema, que también nos aportan alguna significación, como es el caso de ansia, que significa acción, y entonces la vagancia es la acción de vagar, o sea, de andar sin un rumbo o un lugar fijo donde residir. Luego tenemos IA, que significa empleo. Entonces, un policía es una persona que tiene un empleo de cuidar o de proteger a las personas. IA, empleo. ¿Sí? Luego tenemos BLE, que significa capacidad. Entonces, saludable es la capacidad de tener, obviamente, salud. Una persona saludable, come bien, se ejercita, etcétera, ¿verdad? Y ya por último, el último de los sufijos latinos que tenemos sería al, que significa relación. Entonces, algo actual es algo que tiene relación con lo que está ocurriendo en la actualidad, que tiene que ver mucho con la tecnología.
Entonces, como ven, muchos de estos prefijos y sufijos, tanto griegos como latinos, nosotros los utilizamos a cada momento, solo que en algunas ocasiones no somos tan conscientes de eso. Sin embargo, están ahí, los utilizamos, los seguimos viendo. Recuérdense que no olviden tomar anotaciones, hacer las preguntas que consideren necesarias para comprender más ese tema. Pueden repetir el tema hasta que les quede claro. Y si aún así tienen alguna duda, no olviden guardar sus preguntas para poder ser resueltas en una próxima ocasión. Nos vemos.